Buenos días, amada iglesia. Es un gozo poder estar nuevamente congregados y adorar al Señor en esta mañana. Un gozo también poder abrir la palabra del Señor y poder estar bajo la administración de ella. Yo les invito en esta mañana a que vayan a la primera carta de Pedro. Vamos a continuar con el estudio que hemos comenzado hace tiempo ya sobre las cartas de Juan, Pedro y Judas. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer en esta mañana el párrafo que estamos desarrollando, que son los versículos 4 y 5. Dice así la palabra del Señor: acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Bien, en esta mañana vamos a desarrollar un sermón que se titula Atravesando las pruebas como sacerdotes de Dios. Este sermón va a contener 2 puntos. El primero de ellos es contestar una pregunta: ¿qué significa ser un sacerdote espiritual? Y se extrae justamente del versículo 5, cuando dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. El segundo punto del sermón se titula ¿cuáles son los sacrificios espirituales que Dios acepta? Y el versículo es: para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y quiero comenzar el sermón haciendo alusión a un párrafo de un autor que es R.C.H. Lenski, quien en sus comentarios de las cartas de Juan, las cartas de Pedro y Judas, en la página 90, dice lo siguiente: la tarea principal de los sacerdotes del Antiguo Testamento era la ofrenda material, sacrificios de animales, los cuales señalaban al venidero y grandioso sacrificio de Cristo. Estas muertes ya no son necesarias, puesto que Cristo ofreció su sacrificio totalmente suficiente de una vez por todas. Ahora solo quedan para el sacrificio santo de Dios los sacrificios de alabanza y acción de gracias, al considerar que todos los tesoros de la gracia de Dios se derraman ahora sobre nosotros a través de Cristo. De ahí que Pedro escribe en relación a todos sus lectores: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Lenski sigue diciendo: estos son sacrificios permanentes colocados o cargados
en el altar de sus corazones. Sacrificios espirituales armoniza con casa espiritual. Los adjetivos se ponen de manera repetitiva. La repetición resalta el hecho de que todo en relación de los lectores hacia Dios por medio de Cristo es ahora totalmente espiritual. Estamos justamente desarrollando un párrafo que habla de la función que nosotros tenemos como sacerdotes espirituales. Y haciendo conexión con el contexto cercano, debemos recordar que lo que vimos en el sermón pasado es que justamente Pedro les hace ver a ellos que se deben acercar a la piedra viva. Vimos en el sermón pasado que a pesar de ser escogidos y a pesar de ser separados por el Espíritu Santo y de ser redimidos por la obra de Cristo, que habla de tener una cercanía, Pedro los llama a apegarse a la piedra viva. Vimos justamente lo que significaba ser piedra viva. Este es Cristo. Él es la roca viva. Y vimos cómo las figuras del Antiguo Testamento, a través de los sucesos que Dios permitió que pasen con Israel, es la roca que fue golpeada en las aguas de Masá y de Meriba, que apuntaban justamente a la roca venidera de la cual emanaría el agua de vida. Él es el que entrega el agua de vida, lo vimos claramente, y Pedro les dice: acérquense a la roca viva. Pero cuando les dice que se acerquen a la roca viva, él les dice: ustedes son constituidos también como rocas vivas junto a él. Y es este el sentido de lo que es un templo espiritual, la iglesia. Personas que están unidas a Cristo, pero que por estar unidas a Cristo, ahora son rocas vivas. Y de allí es que Pedro conecta y dice: sed edificados como casa espiritual. Ya no es una roca material, ya no es un templo construido con bloques, ahora es un cuerpo de personas en la cual reina Jesús, porque se han acercado a la roca viva. No obstante, cuando entramos en este párrafo, Pedro está hablando del propósito que Dios tiene en este plan poderoso de redención, de constituirnos como rocas vivas unidas a la roca viva que es Cristo, y que seamos un edificio espiritual. Por eso es que dice ahí en el versículo 5: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dicho de otra manera, ocupe cada uno de ustedes su ministerio. Dicho de otra manera, ustedes deben honrar y glorificar a Dios en el ejercicio de sus dones. Dicho de otra manera, la presencia de ustedes como una piedra viva en ese templo espiritual debe ser mostrar a Cristo y glorificar a Dios. Debe ser edificar a los hermanos. Pedro dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y entonces surge la pregunta: está bien, pero ¿qué es ser un sacerdote espiritual? En primer lugar, el sacerdote era una persona escogida por Dios. Era una persona que Dios había elegido para oficiar justamente el oficio del culto. Y la función principal que tenía el sacerdote era dual. El sacerdote lo que hacía era presentar al pueblo delante de Dios y representar a Dios delante del pueblo, el canal de conexión. No obstante, ahora el sacerdocio está dado al templo espiritual. ¿Por qué? Porque son todas piedras vivas que adquirieron la vida de la única piedra viva que es Cristo. Tienen vida eterna. Entonces, al tener vida eterna y al ser un templo de piedras vivas, están conectados directamente al trono de Dios. Ya no media
Nada que pueda separarlos, solo el cuerpo terrenal y el estar justamente en esta vida terrenal. Pero entonces, cuando Pedro intenta enseñarles a estos que están en prueba, que están en persecución, cómo deben enfrentar ellos la etapa de la prueba, cómo deben enfrentar la incomodidad de haberlo dejado todo, de haberlo perdido todo, cómo deben enfrentar el hecho justamente de que son presionados y aborrecidos por la sociedad. Pedro les hace recordar y les dice: sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Dicho de otra manera, es imposible que ustedes, al ser sacerdotes vivos, piedras vivas, no muestren a Jesús en medio del dolor y en medio de la prueba. Entonces, para entregar su enseñanza, el apóstol Pedro vuelve a aplicar las figuras como lo viene haciendo, estas figuras que están todas contenidas en el antiguo pacto. Y eran perfectamente bien conocidas por ellos. Eran habituales para ellos, que estaban acostumbrados a escuchar el Antiguo Testamento. Y la intención que Pedro tiene es de llevar a los hermanos, a los que están expatriados en la dispersión, sufrientes, aborrecidos por la sociedad, incómodos en la vida, a comprender cuál es el sacerdocio diseñado por Dios para los que son verdaderos creyentes y están en el nuevo pacto. Y cuando él quiere explicarlo, hace referencia al oficio sacerdotal del culto antiguo. Para que ellos entiendan lo que ellos deben hacer, los lleva a recordar lo que ellos ya saben. Miren, enfóquense en la figura del sacerdocio antiguo. Ustedes estos lo saben. Bueno, ahora retrasladen la función a lo que ustedes tienen que hacer hoy como sacerdotes del nuevo pacto. La función principal entonces de los sacerdotes del Antiguo Testamento cuando ministraban en el tabernáculo y luego después por orden de Dios en la construcción del templo, era justamente el ofrecimiento de sacrificios animales. Si usted es amable y puede buscar 2 Crónicas 35 del 9 al 11, allí la palabra dice: asimismo Conanías y Semaías y Natanael, sus hermanos, y Asabías, Jehiel y Josabad, jefes de los levitas, dieron a los levitas para los sacrificios de la Pascua 5,000 ovejas y 500 bueyes. Preparado así el servicio, los sacerdotes se colocaron en sus puestos y asimismo los levitas en sus turnos conforme al mandamiento del rey. Y sacrificaron la Pascua y esparcían los sacerdotes la sangre recibida de mano de los levitas. Y los levitas desollaban las víctimas. Es como retroceder miles de años atrás, puntualmente 3.000 años atrás, 3.500 años atrás, y ver este oficio del culto. Cómo en el ofrecimiento de la Pascua los sacerdotes y los levitas trabajaban en el ofrecimiento de animales. Todo esto que Dios diseñó en el antiguo pacto, todo era un gran índice celestial para el futuro advenimiento del verdadero Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Sin embargo, están los sacrificios realizados por el oficio sacerdotal. Por otra parte, el sacrificio en la antigüedad tenía la función de evidenciar quiénes eran las personas sensibles de corazón que reconocían sus pecados y que buscaban el perdón de Dios. Y la manera en la que funcionaban estos sacrificios no era el pago
pago puntual de la deuda en ese momento de manera inmediata, sino que cuando las personas ofrecían sus sacrificios a Dios y el sacerdote mediaba entre Dios y ellos, estaban justamente poniéndose a cuenta estos sacrificios, porque les sería imputada futuramente el pago de la deuda al venir Cristo y cumplir el sacrificio perfecto que Dios había determinado. Al cumplirse el tiempo profetizado entonces en el antiguo pacto y al venir Cristo de manera encarnada a este mundo, todos esos sacrificios pasaron a ser innecesarios, tal como lo expresa el escritor a los Hebreos en el capítulo 8 y el versículo 13 de su carta, cuando dice: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y esto significa que la vigencia de estos oficios de culto del antiguo pacto desaparecerían juntamente con el pacto. En Hebreos capítulo 9, versículos 11 al 15, sigue diciéndonos lo siguiente: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Y en esta porción el escritor muestra claramente que al haber venido Cristo en su primera venida, se constituye como el sumo sacerdote de los bienes venideros, el cual entró en el trono mismo de Dios, ofreciendo su propia sangre, no sangre ajena, siendo este un sacrificio perfecto, dando como resultado el pago total y definitivo de la deuda del pecado de todo el pueblo de Dios de todos los tiempos. El escritor termina diciendo que al estar en Cristo, nuestras conciencias son limpiadas de obras muertas para que podamos servir al Dios vivo. Y todo el lenguaje de la carta a los Hebreos está unido con la enseñanza de Pedro. Porque el Señor nos está llamando a nosotros ahora, en el nuevo pacto, a que al estar en Cristo, el oficio que realizaban los sacerdotes en la antigüedad para conectar a un pueblo que necesitaba de Dios y para mostrar a Dios porque les era necesario al pueblo, ahora lo realiza la iglesia. Es tremendo. Si nunca meditaste que sos un sacerdote, empezá a hacerlo, por lo menos desde esta mañana. No hace falta que te pongas la sotana blanca. En cambio de que se vea una sotana blanca, se debe ver el carácter de Cristo. Esto es más lindo. Todos los sacrificios que se ofrecían antes, se los debía ofrecer bajo el cumplimiento de ciertos requisitos que Dios había establecido. No era una cuestión superficial. Estaba Dios presente allí observando el sacrificio. No era un simple rito desconectado de un Dios lejano
que creó el mundo lo abandonó y se fue, como piensa la gente que no le conoce. Estaba Dios observando la obediencia del pueblo y observando los requisitos de los sacerdotes para aceptar o no el sacrificio. Y todo esto es un lenguaje bíblico que exalta la gloria de la santidad y de la justicia de Dios, que lo lleva a Él a llamarnos fuertemente a tomar conciencia de que el pecado es grave. El pecado es grave. Todo el lenguaje de un oficio de culto tiene una voz por detrás. El pecado es grave. Se necesita muerte para poder solucionarlo. El índice celestial es apuntar a Jesús, el que había de venir. Pero mientras tanto llega el cumplimiento del tiempo, como Gálatas 4:4 dice, los sacrificios de las personas que, compungido por sus pecados, buscan la pureza de Dios, eran llevados al sacerdote para que sean ofrecidos los animales. Y ese acto de arrepentimiento, de compunción por el pecado, ponía a cuenta de esa persona el futuro pago o redención en el momento en que Cristo viniera. En ese momento sí el Señor los purificaba, pero el pago de la deuda ocurriría después. Y así funcionó el antiguo pacto. En Éxodos capítulo 12 y versículo 5, dice la palabra del Señor: el animal debe ser sin defecto, debe ser macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, condiciones para el que ofrece y condiciones para el que lo ofrece. Los sacerdotes debían limpiarse, lavar sus cuerpos. Los sacerdotes debían cumplir un rito de purificación personal. No podían estar representando a Dios ante el pueblo ni al pueblo ante Dios si no estaban en condiciones. Y la persona tenía que entender que el pecado es grave y llevar no cualquier animal, el mejor animal, porque era grave la purificación del pecado. Pero era posible en el oficio sacerdotal. El requerimiento de Dios no solamente estaba referido a la calidad de los animales, sino que también había condiciones para los sacerdotes que lo ofrecían, quienes debían usar el incienso indicado, y era tan grave desobedecer justamente la condición que Nadab y Abiú, los hijos del sacerdote Aarón, murieron por ofrecer fuego extraño delante de Dios. Ah, no, pero eso ocurre en el antiguo pacto. 1 Corintios, cuando tomamos la cena. Tengan cuidado. Ustedes están pisoteando el sacrificio de Cristo y por esa causa algunos están enfermos y otros duermen. Nadab y Abiú, antiguo pacto. Nuevo Testamento. Es pagado de la misma manera. Es grave el pecado. Dios no va a dejar de ser justo y santo. ¿Qué es lo que está diciendo el lenguaje bíblico? Es exactamente esto. Hay una condición. El que ofrecía debía mostrar que había verdadera compunción y arrepentimiento y no dar lo superficial, no ofrecer lo que le sobraba, lo mejor. Y el que ofrecía debía estar bajo la condición de santidad y purificación para ser ofrecido el sacrificio. Y entonces, ¿qué pasaba? Dios lo aceptaba. Y cuando lo aceptaba, ¿qué hacía? Purificaba la maldad. Y ponía a cuenta con ese sacrificio el futuro pago de la deuda en la cruz. Entonces, cuando vino Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le puso punto final al antiguo pacto y a sus sacrificios, realizando uno perfecto Él,
una vez y para siempre, ese obtuvo el verdadero valor del pecado de todo el pueblo santo de todos los tiempos. La obra de Cristo se extiende hasta el pasado y recopila todos aquellos que han sido juntados en todos los sacrificios de todos los que compungidos de corazón se arrepintieron en la antigüedad y buscaron a Dios. Todos esos que han sido almacenados, todos esos están contenidos y por todos esos Cristo pagó. Todos los de los que se compungieron por el pecado y se arrepintieron, que fueron contemporáneos de Él, entran dentro del mismo almacenaje. Y desde la cruz hacia el futuro, abarcándonos a nosotros hasta el día de la segunda venida, todos los pecados de todos los miembros del pueblo santo, de todos los que se arrepienten de verdad y son compungidos de corazón, todos son pagados por los efectos de la misma cruz. Ese es el pago de la deuda. La obra de Cristo se extiende al pasado, abarca lo contemporáneo, se extiende al futuro y es un sacrificio que hace al pueblo santo posible de entrar al trono de Dios. Debido a la realidad de que hay una exigencia para los que ofrecen y para los sacerdotes que ofrecían el sacrificio, es que en el nuevo pacto tenemos la responsabilidad de ofrecer nuestros sacrificios bajo los requerimientos que Dios exige. Cuando Pedro les habla a ellos, implícitamente los está llevando a considerar todo lo que hemos analizado de manera explícita. Él usa la figura, pero él les dice esto: ustedes son sacerdotes del nuevo pacto, pero van a tener las exigencias que tenían los que ofrecían antes, con una diferencia: ya no tienen más restricciones para entrar al trono de Dios, porque ha ocurrido algo que los sacrificios del antiguo pacto apuntaban, y es que Cristo ya vino. Y esto es lo que Hebreos, en el capítulo 10, desde el versículo 19 al 22, nos dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero. Ahí está el sacerdocio, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y en esto voy a hacer un alto. Es como que Pedro siempre está poniendo en contraste la figura del Antiguo Testamento con lo que ocurre hoy. Y el escritor a los hebreos lo afirma. En el Antiguo Pacto estaba el templo, había un lugar santo, había un velo y había un lugar santísimo. En el lugar santo entraban sacerdotes, no podían entrar al lugar santísimo. Al lugar santísimo solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Pero usted recuerda cuando el Señor murió y la tierra tembló, ¿qué pasó en el templo? El velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. El escritor a los hebreos toma el hecho de lo que ocurrió para hacernos entender que todo lo que el oficio del culto en la antigüedad apuntaba se cumple en Cristo. Y que por ser Cristo el Cordero perfecto y por la inmaculada santidad de su persona, ese sacrificio es tan aceptado por la justicia de Dios, por las demandas de Dios, es tan aceptado que el sacrificio de Cristo se hace una sola vez y para siempre y rompe la separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahora nosotros, como piedras vivas adheridas a la piedra viva, vivimos permanentemente con la posibilidad de entrar al trono de Dios.
sin que haya un hombre que medie entre nosotros. Tremendo. ¿Por qué no puede haber o no debe haber un hombre que medie entre nosotros? Porque el mediador es Cristo. Él ya vino, Él ya cumplió la obra, Él ya murió y de hecho está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Me refiero que cada uno de ustedes puede entrar al trono de Dios. Ustedes no necesitan que el pastor de la iglesia, uno, varios, muchos o uno, el que sea, los lleve al trono de Dios. Eso quiero decir. Ustedes son sacerdotes. Ustedes deben ser edificados como casa espiritual, como sacerdocio santo. El escritor a los Hebreos habla de los requerimientos cuando nos acercamos. Así como tenían requerimientos los sacerdotes antiguos, nosotros tenemos requerimientos. Acerquémonos, por ejemplo, con corazón sincero, es un requerimiento. El segundo, en plena certidumbre de fe. El tercero, corazones purificados de mala conciencia. El cuarto, una vida pura, lavados los cuerpos con agua pura. Es exactamente la misma exigencia. Es por esto que Pedro les aclara más adelante que los sacrificios que ofrecemos hoy deben ser, y ahí está la conexión con lo que viene del texto, aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Es exactamente lo mismo que ocurría en el antiguo pacto, pero ahora en el nuevo pacto es por Cristo y a través de Cristo. Y es eso lo que acepta Dios. Dicho de otra manera, si tú conectas lo que venimos estudiando, vas a ver que Él pidió que nos acercáramos a la piedra viva. Y ahora, al acercarnos a la piedra viva, somos constituidos piedras vivas y somos hechos un templo espiritual. Entonces, a través de Cristo. Y esto es debido a que Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Tal como Pablo lo aclara cuando él le enseña a Timoteo en el capítulo 2, el versículo 5 y 6, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es Él el intermediario y es Él el que abrió el camino nuevo y vivo. Es Él el que nos da acceso libre al trono del Padre. Tú eres un sacerdote hoy al estar en Cristo. El hecho de que Él sea el único mediador entre Dios y los hombres lo constituye el único que permite otorgar a los creyentes el verdadero acceso a la presencia de Dios. Y lo podemos ver en Hebreos 4, del 14 al 16, cuando dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, es la de ser sacerdotes. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Al estar en Cristo y al tener el camino nuevo y vivo abierto, nuestra función es acercarnos al trono para obtener y alcanzar misericordia y gracia para el oportuno socorro. Y esta porción nos indica que como sacerdotes del nuevo pacto debemos entrar confiadamente a la presencia del Padre, donde nuestro Redentor intercede por nosotros. Es allí donde alcanzaremos misericordia y hallaremos gracia para el oportuno socorro.
Lo mismo que ocurría en el antiguo pacto, en donde el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo para ofrecer, el escritor a los hebreos dice, ya lo hizo Cristo. Él es el sumo sacerdote que entró al lugar santísimo y ofreció por nosotros. En su muerte se rasgó el velo, ahora ustedes entran libremente por el camino que él abrió. Y de la misma manera, Cristo nos enseñó que cualquier cosa que sus hijos pidan y que esté de acuerdo con la persona de Cristo, con su voluntad y con el propósito del reino, Él la cumplirá. De la misma manera, nosotros como sacerdotes del nuevo pacto, toda ofrenda que nosotros demos al Padre debe ser acorde con la persona y la obra de Cristo, tal como Juan lo enseña cuando él dice en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Esto quiere decir que todas nuestras ofrendas espirituales deben ser actos puros, derivados de motivos puros, con el único objetivo de honrar y de glorificar a Dios. Y en resumidas cuentas, al estar unidos a la piedra viva y al ser todos nosotros piedras vivas, tenemos de parte de Dios el derecho, porque Cristo Jesús ha entrado al lugar santísimo y ha pagado nuestra deuda. Tenemos el derecho y el camino abierto para entrar a la presencia de Dios. Y mi pregunta para ti en esta mañana es, ¿eres consciente que el Señor te ha hecho un sacerdote del nuevo pacto? Para que ofrezcas sacrificios espirituales, no, eso le corresponde al pastor, a los pastores, a los diáconos. No, no te confundas. El lenguaje de Pedro no es ese. El apóstol Pedro le está diciendo a los creyentes perseguidos que ellos son sacerdotes, piedras vivas. No eran pastores ancianos, eran los que estaban sufriendo. Ellos eran los que debían entrar al trono de Dios. Ellos eran los que debían oficiar como sacerdotes. ¿Eres consciente que tienes acceso sin restricciones al trono del Padre? Y si eres consciente de esto, ¿entras allí en oración diariamente? En segundo lugar, si eres consciente de que eres un sacerdote hoy, ¿intercedes por las necesidades de los hermanos? Y no, yo siempre busco que oren por mí, pero no sé si estoy tan dispuesto de orar por el otro. ¿Vives de acuerdo al requerimiento de Dios para ser escuchado? Dime, mi amado hermano, ¿tú eres consciente de que la iglesia es un templo de sacerdotes? Es un templo de sacerdotes, porque estamos unidos a la piedra viva y tenemos la misma vida que nos comunicó esa piedra, que es Cristo, y que nos hace latir toda la eternidad con Él. Somos piedras vivas. Ahora, mi pregunta es, ¿tu vida muestra a Cristo? Porque en realidad esto es que estés siendo un sacerdote para que el invisible sea visto a través de ti. Como también estás siendo un sacerdote cuando tú estás ministrando a otro y oras a Dios por la salvación de alguien. Oras a Dios por la restauración de un hermano caído. Cuando tú obras de esta manera, estás oficiando de sacerdote. Tienes acceso al lugar santísimo, porque has confiado en Jesús.
solo para cerrar este primer punto, la medida en la que tú comprendes que eres un sacerdote es exactamente la misma medida en la que oras y la misma medida en la que ministras a otros. Muchas veces se escucha esto: yo no puedo, yo no lo sé hacer, yo me siento poco para hacerlo. Pero el Señor te está pidiendo en esta mañana que medites que ser un redimido te ha constituido ser un sacerdote del nuevo pacto. Que tener vida en Cristo te hace un portante, un portador de la vida de Cristo. Y usted dice, pero ¿y entonces por qué Pedro le dice esto a los expatriados? Por esto: vivan atravesando la prueba y el dolor como piedras vivas. Ámense entre ustedes, sosténganse entre ustedes. Si están padeciendo y sufriendo por la persecución, y si son atacados por la hostilidad de un mundo que no cree en Dios, amúchense entre ustedes, ámense entre ustedes, ayúdense entre ustedes. Muestren a Jesús entre ustedes y a los demás. Pedro les está diciendo: vivan como sacerdotes y atraviesen la prueba como sacerdotes de Dios. ¿Qué quería decir esto? Vivan pendiente de los hermanos, vivan pendiente de sus necesidades, vivan de rodillas, atraviesen la prueba de rodillas, vivan conectado con el trono permanentemente, no vivan quejándose, no vivan atacando a los que los atacan, no vivan insultando a los que los insultan, vivan mostrando a Jesús en medio de la prueba. Esto es ser sacerdotes del nuevo pacto. Y entonces ahora entramos al segundo punto del sermón. Está todo bien, todo muy lindo, las figuras, el contraste. Sí, el templo, el lugar santo, el lugar santísimo, el oficio sacerdotal, lo que hizo Cristo, la anulación de las figuras y el cumplimiento en la persona de Cristo. El hecho de que Él está intercediendo ante el trono por nosotros y que nosotros podemos entrar a hablar con Él. Está todo hermoso, pero ahora, ¿cuáles son los sacrificios espirituales de hoy? El Señor nos llama a ofrecer sacrificios espirituales, y es por eso que en el versículo 5, la segunda mitad dice: todo esto es para ofrecer sacrificios espirituales. Es decir, el hecho de que nosotros seamos edificados como piedras vivas, como un templo, como una casa espiritual, tiene un solo propósito. El propósito es para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ay, ay, ay. ¿Tú eres consciente de lo que esto significa? Cuando unimos la trama del párrafo, es espeluznante. ¿Por qué es espeluznante? ¿Sabes una cosa? El Señor no acepta los sacrificios fuera de la iglesia. ¿Sabes cuánta gente hace sacrificios que no sirven? Porque es por medio de Cristo. Y cuando es por medio de Cristo, Él lo viene diciendo, es efectuados, practicados, obrados por las piedras vivas que se acercan a la única piedra viva, que es Jesús. ¿Qué quiere decir eso? El barrio no puede llegar al trono. Ojo, el que no tiene al Señor, a lo mejor hay algún creyente ahí, que no se malinterprete. La ciudad no puede llegar al trono. La iglesia sí. ¿Por qué crees que la palabra dice que oremos por las autoridades? Por los que están en eminencia. Y que oremos por todos los hombres. Porque somos sacerdotes. Nadie llega al trono. Es por Cristo. ¿Por qué dice que oremos los unos por los otros? Porque podemos hacerlo. No hace mucho tiempo, un hermano me decía: mira, ¿sabes lo que me pasa, Ariel? ¿Qué te pasa?
vienen las personas de la cuadra y me golpean la puerta tempranito a la mañana. Uy, pero qué pesado. No, pero mira lo que me dicen. ¿Qué te dicen? Buenos días, Señor. Yo sé que Dios a usted lo escucha. Y yo tengo tal dolor y tal problema. ¿Puede orar por mí? ¿Saben lo que es eso? Es que esa cuadra estaba viendo un sacerdote sin sotana. Lo veía por su vida. Por eso iban a él. Uy, la verdad, qué lindo. Ahí yo entendía. Ahí entendí porque primero le dije, uy, qué pesado. Al aceite vienen a despertar. Sí, pero mirá lo que me vienen a pedir. Qué lindo. Ora mucho por ellos. Sí, lo hago. Cuando la gente te busca y te pide ayuda, cuando la gente te pide que hagas algo para que Dios obre en la vida de ellos, es porque a pesar de que vos no lo entiendas, el Espíritu Santo está llevando a las retinas de un perdido a observar un sacerdote. Es el que llega a Dios. Es el que entra al trono de Dios. Es el que tiene contacto con Dios. Es el que media. ¿Sabías que vos lo sos? El punto es este. ¿Vos vivís de esa manera? De la misma manera quiero contar otra anécdota. Así como esta persona era requerida por las personas cercanas y lo veían como un sacerdote, también me encontré, también hace varios años, con dos personas que estuvieron durante 9, 10 años en una misma facultad siendo cristianos y nunca supieron que eran hermanos en Cristo. Y nunca jamás el curso supo que eran hermanos en Cristo. O sea, fueron 10 años de sacerdocio sin serlos. Y eso depende de una sola cuestión. Es de lo que dice Pedro. Acércate a la piedra viva. Sos redimido, acércate a la piedra viva. Y viví como una piedra viva. Tu corazón debe latir a la frecuencia del de Cristo. Debes vivir en la sintonía de Cristo. Debes compartir el carácter de Cristo, su amor, su misericordia, su fidelidad, su santidad, su entereza, su permanencia, su disposición a padecer. Y sé edificado como casa espiritual. Porque los otros no pueden. No pueden. No pueden. Es desesperante para el que no puede. Cuando meditaba en esto, pensaba en una escena de una película en donde una persona minusválida, desvalida en sus piernas y tenía grandes defectos físicos, quizás científicamente no sepa bien, era como una cuadriplegia y había un incendio que venía y el fuego venía devorando y solamente había un puente para salir. Y era desesperante porque ya llegaba el fuego, no puede salir. Tuvieron que ir personas que sí tenían la capacidad de desplazarse, levantarlo y salvarlo del fuego voraz. Somos los que podemos y tenemos acceso al trono. Están los que no pueden. ¿Cuáles son los sacrificios que Dios acepta? Una vez que Pedro les ha enseñado que el nuevo pacto es el que está imperando hoy y que en el nuevo pacto somos los sacerdotes, él les aclara que deben vivir acordes a las exigencias del carácter de Cristo que se encuentra en su palabra y
que todo esto hace que los sacrificios sean aceptados delante de Dios por medio de Cristo, entonces debemos analizar ahora en la palabra cuáles son los sacrificios que la palabra misma expresa que debemos realizar. En primer lugar, el sacrificio que Pedro les estaba pidiendo a ellos que tengan, que es el que la palabra detalla, es el sacrificio de sus cuerpos. En la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 12 y el versículo 1 y 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese es el sacrificio de una piedra viva. Acá lo dice. Este sacrificio vivo debe ser santo y ahora dice justamente agradable a Dios. Es el mismo lenguaje. ¿Qué es vuestro culto racional? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y aquí Pablo también utiliza este lenguaje de lo que era el sacrificio en la antigüedad. Pero ahora él les dice, en cambio de ofrecer el cuerpo de un animal, ahora al ser sacerdotes, piedras vivas, Pablo lo usa con este lenguaje, ahora deben ofrecer sus mismos cuerpos. Este es el sacrificio que agrada a Dios. Es tremendo. Es el hecho de que nosotros debemos ser inmolados en el altar del sacrificio. Y nosotros debemos ser degollados en el altar del sacrificio. Es verdad que eso no pasa, pero todo esto tiene una figura, es que seamos crucificados en Cristo al mundo, a la carne y al pecado. Y que todo nuestro cuerpo y todas nuestras capacidades y potenciales estén en el altar del sacrificio como una adoración viva y diaria a Dios. Por eso dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio vivo, no media la muerte física. Es vivir como un sacrificio. Después dice santo, es decir, es vivir sacrificadamente de una manera apartada del pecado. Agradable a Dios es lo que Dios espera. Y después dice que es vuestro culto racional. La palabra racional en el griego allí es lógica, es lo que es lógico para cada día. Y luego que te dice eso, dice, bueno, no te conformes a este siglo. Vivir como un sacrificio diario es vivir en contracultura de lo que el mundo te intenta imprimir, que es aborrecimiento a Dios, amor por el pecado, amor por lo vano y por lo pasajero, amor por lo que no edifica. Todo lo que el mundo te intenta dar y todo lo que el mundo te pide vivir debe ser expulsado. No te conformes. Ese es el primer sacrificio aceptable a Dios, tu cuerpo. Y mi pregunta es, ¿para qué estás usando tus miembros en esta mañana? ¿Qué miran tus ojos? ¿Qué miran tus ojos? Si tú eres un sacerdote que diariamente estás ofreciendo el sacrificio, ¿qué miran tus ojos? ¿Qué miran cuando nadie te mira? Ah, no, pero mire, pastor, yo ya soy maduro espiritualmente. A mí no me hace nada mirar pornografía. No me hace nada mirar una escena de suciedad o de impureza, de inmundicia en la televisión. Porque yo ya fui perdonado, yo ya soy maduro. Quiero decirte algo, estás pecando. Estás pecando primero porque te crees que podés. Soberbiamente. Segundo, porque tus ojos ya no están
para mirar corrupción. Poned la mira, tus ojos, en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso le dice Pablo a los colosenses. ¿Qué miran tus ojos? Arrepiéntete si tus ojos están mirando corrupción, inmundicia. Pídele perdón al Señor. ¿Qué escuchan tus oídos? Pero a mí el Señor me hizo libre, entonces yo voy a poner mis oídos para... No usando la libertad como ocasión para el pecado, dice Pablo. Somos libertos del pecado, pero esclavos de la justicia. ¿Qué escuchan tus oídos? ¿Qué hacen tus manos? ¿Y hacia dónde van tus pies? ¿A quién estás rindiendo tus potenciales? Todo lo que vos sos y sabés, ¿lo aplicás para la gloria de Dios? ¿Tu cuerpo es un sacrificio vivo en cuanto a la entrega de tus capacidades? Al ser sacerdotes, nuestro principal ofrecimiento a Dios es nuestro cuerpo, y esto significa ofrecer permanentemente a Dios todo lo que somos, en miembros y facultades. Incluye la mente, cada parte del cuerpo. Y la palabra nos muestra claramente que ahora somos miembros de un cuerpo santo y que nuestros miembros son instrumentos de justicia. Romanos 6:13 nos dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Todo este lenguaje que Pablo utiliza es para enfatizar que nuestros cuerpos deben ser ofrecidos a Dios como un sacrificio vivo, y esto prácticamente es abstenernos de usar los miembros para satisfacer pasiones carnales. Es abstenernos de usar nuestras facultades para la gloria personal. Y es estar dispuestos a usar los miembros para las cosas santas y para la gloria de Dios. La entrega diaria de nuestro cuerpo incluye rendir todas nuestras capacidades y ser celosos de la santidad cada día. En segundo lugar, el sacrificio de alabanza y adoración. El escritor a los Hebreos nos dice en 13:15 de su carta: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Este es el sacrificio que Dios acepta. Fruto de labios que confiesan su nombre. Es que el que tiene vida y el que está en Cristo vive permanentemente absorto en algo, en expresar a Dios los atributos de Él y en expresar a Dios las obras que se desprenden de esos atributos. Esa es la conjunción o el cierre de lo que significa un sacrificio de alabanza aceptado delante de Dios. Por ejemplo, lo vemos practicado en la Biblia. En los Salmos, Salmos 83:18, y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo Altísimo sobre toda la tierra. Es la expresión de alguien que conoce a Dios y que expresa la magnificencia de su nombre. El profeta Isaías en 44:6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Dime, ¿tú vives permanentemente sacrificando
frutos de labios que confiesan su nombre. Esto es lo que Dios acepta. En las cartas, el apóstol Pablo en 11:33 de Romanos dice: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En la primera carta de Pablo a Timoteo 1:17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. El sacrificio de labios que confiesa su nombre no es otra cosa más que la expresión natural de un corazón redimido que le dice a Dios lo que Dios es y lo que Dios ha hecho. Esta es la obra sacerdotal de la iglesia. Entonces vaya sumando. ¿Qué es ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo? Es ofrecer estos sacrificios. ¿Cómo? Usted imagínese en esta sociedad en donde impera la droga, la muerte, la prostitución, el suicidio, el pecado, la maldad. Que cada una de las piedras vivas esté presentado cada día como un ofrecimiento en el altar del sacrificio, y que tu cuerpo, tus miembros, no miren lo impuro, que tu boca no hable lo impuro, que tu oído no escuche lo impuro, que tus manos no hagan lo pecaminoso y que ninguna parte de tu cuerpo haga nada pecaminoso, y no me voy a entrar en detalles, que no vayas a los lugares que deshonran a Dios. Imagínate que el templo de piedras vivas en Saldán vive así. Ahora imagínate que ese templo lleno de Cristo, la piedra viva grande que está unida a la piedra viva que le comunicó la vida, que es Jesús, y que está latiendo en la sintonía de Cristo, entonces es un templo de sacerdotes que presentan a Dios ante una sociedad perdida. Y es el lugar en donde pueden recurrir los perdidos para escuchar de Dios. Pero es el lugar en donde se alaba. Conversaba con una persona y me decía: si hay algo que me atrae, es que cuando nos juntamos con personas de la iglesia, lo que hacen es hablar del Señor, es alabar al Señor. En tercer lugar está el sacrificio de hacer el bien y de la ayuda mutua. El hacer el bien y la ayuda mutua, dice Hebreos 13:16, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hacer el bien significa llevar a cabo todo lo que es justo y todo lo que honra a Dios. En Tito 3:8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, hagan el bien. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Esto es un sacrificio vivo. El sacerdote debe hacer el bien. Debes estar pendiente de hacer algo bueno a alguien que lo necesita. Y por buena obra podemos entender la reprensión que restaura a un hermano. Podemos entender una acción amorosa para el que está triste. Una acción amorosa y útil hacia alguien. Podemos entender el estudio de la palabra de Dios. Podemos entender escuchar la palabra predicada. Podemos entender expresar una palabra justa. Todo esto es un sacrificio espiritual en el nombre de Cristo que glorifica a Dios. Y cuando la palabra habla de ayuda mutua o generosidad, es una buena obra específica. Es el hecho de poner de lo nuestro, sacrificar nuestros recursos propios para suplir la necesidad de alguien. En Hechos 2:45 vemos cómo los creyentes de la iglesia primitiva funcionaban como un templo de sacerdotes. Ellos vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En cuarto lugar, otro sacrificio de los sacerdotes del nuevo pacto
Es el sacrificio de los pecadores reconciliados. Es lo que tú haces para ganar a otros. Sabemos que el Señor escoge, sabemos que no hay persona que no pueda llegar a Jesús si el Padre no lo arrima, pero el hecho de estar conectado con la gran comisión es un sacrificio a Dios, llevarle personas que el mismo Señor salva. En Romanos 15, 15 y 16 encontramos esto. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. Es un ofrecimiento, santificada por el Espíritu Santo. ¿Estás funcionando como un sacerdote que está conectado con la expansión del reino, la predicación de la palabra, el discipulado de alguien interesado? Esto es un sacrificio de una piedra viva y es para Dios. Ah, no, pero es que no tengo tiempo, pastor. Yo prefiero ver la película, prefiero ver lo que estoy habituado a ver. No me queda tiempo en la semana. Es que no puedes dejar de ser un sacerdote. En quinto lugar, el sacerdocio del amor mutuo. Efesios capítulo 5, versículos 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tu amor, que copia el amor de Dios, es la obra de un sacerdote del nuevo pacto. Así como Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como una ofrenda y un sacrificio a Dios en olor fragante, ese debe ser el sacrificio de las piedras vivas, el amor mutuo de los unos para con los otros. Estar pendientes del bien del otro. El amor demostrado en humildad generosa de los unos para con los otros. Y por último, el sacrificio de las oraciones. Es tremendo esto. Dice Lucas 8, 1 y 2, aún todavía estaba el antiguo pacto latente. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. En Apocalipsis 8, 3 y 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Dime, ¿se te cruza por la cabeza resolver tu vida sin orar? ¿Se te cruza por la cabeza tratar de aconsejar a alguien sin previa oración? Eres un sacerdote. Y uno de los sacrificios más maravillosos son tus oraciones. Están contenidas en la presencia de Dios, lo acabamos de leer. ¿Cómo está tu sacerdocio de oración? Decime, ¿orás por el vecino? ¿Orás por la cuadra, por la ciudad, por tu familia? Estas expresiones tanto de Lucas como de Juan en Apocalipsis indican que Dios honra las oraciones de los creyentes cuando son ofrecidas como sacrificio de manera adecuada. Y termino citando a Crisóstomo, un padre de la iglesia y arzobispo de la iglesia en Constantinopla. En el siglo V él dijo esto:
El poder de la oración ha sometido la fuerza del fuego, ha refrenado la furia de los leones, ha acabado con la anarquía, ha extinguido guerras, ha apaciguado los elementos, ha expulsado demonios, ha roto las cadenas de la muerte, ha expandido las puertas del cielo. La oración ha mitigado enfermedades, ha repelido fraudes, ha rescatado ciudades de la destrucción, ha suspendido al sol en su curso y ha detenido el avance del rayo. La oración es una cubierta protectora totalmente eficaz, un tesoro no disminuido, una mina que nunca se agota, un cielo al que las nubes no pueden oscurecer, un cielo ecuánime ante la tormenta. Es el origen, la fuente y la madre de 1000 bendiciones. ¿Cómo estamos en el sacerdocio de la oración? Dime, amado, ¿qué estás haciendo con tu cuerpo? Cierro y te llevo a meditar. ¿Miran tus ojos lo correcto? ¿Eres un sacerdote preparado para llegar a Dios? ¿O tus ojos miran la perversión y después procuras entrar al trono? ¿Tu boca habla solo lo edificante? ¿Tus oídos escuchan solo lo puro? ¿Qué haces con tus manos? ¿Hacia dónde se dirigen tus pies? ¿Cómo están las intenciones de tu corazón? ¿Qué impulso hay detrás de tus acciones? ¿Estás obrando, oficiando como un sacerdote, sacrificando tu cuerpo internamente y externamente solo para la gloria de Dios? ¿Expresas cada día a Dios la comprensión que tienes de su persona? ¿Eres una persona de adoración permanente? ¿Eres consciente de alabar al Señor cada día por las obras que hace en tu vida? ¿Las identificas verdaderamente como que vienen de Él o te las atribuyes a ti? ¿Estás dedicado a hacer permanentemente el bien? ¿Ofreces el sacrificio de la ayuda mutua permanentemente y a costa de lo que sea? ¿Estás comprometido a ofrecer al Señor pecadores reconciliados? ¿Amas a cada hermano como un sacrificio agradable delante del Señor? ¿Oras de manera adecuada, entendiendo que tus oraciones están ante el trono de Dios? Y si en esta mañana hay alguien en el auditorio que aún no está en comunión con Dios, que aún no puede latir como una piedra viva porque no se ha acercado a la piedra viva, dicho de otra manera, porque no sos de Cristo, la única explicación es que no te has arrepentido de tu pecado. Y al no arrepentirte de tu pecado, tú no tienes vida eterna. Estás expuesto a la condenación eterna, al juicio de Dios. Pero en esta mañana, esta porción te está invitando a que te adhieras a la piedra viva, es decir, a que creas en Jesús, a que te aferres al poder de su obra en la cruz, a que creas sin dudar de que la sangre que Él derramó en la cruz limpia el pecado de los que creen en Él, paga la deuda ante el Padre del pecado que tú no puedes pagar. Si en esta mañana tú eres una piedra muerta, la piedra viva te invita a que te acerques a Él. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. Padre, gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a ser sacerdotes del nuevo pacto, a que seamos edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que sean agradables a Dios por medio de Cristo. Señor, te clamamos que por el poder de tu Santo Espíritu nos lleves a vivir vidas santas, que sacrifican cada día su cuerpo
que sacrifican alabanza y adoración, que sacrifican amor mutuo, que sacrifican obras de bien, que sacrifican evangelización, expansión del mensaje, que sacrifican oraciones. Señor, sabemos que en esta obra sacerdotal tú te muestras ante un mundo perdido. Úsanos para la gloria de tu nombre, que la iglesia en este lugar pueda impactar la sociedad, que muchos conozcan a Jesús para la gloria del Padre. Llévanos a vivir como sacerdotes entre nosotros, ministrándonos como piedras vivas los unos a los otros. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.